Lo veo que le has dado. Ya está, como tú quieras, José. Pues buenas tardes a todos en esta época post-coronavirus y donde la normalidad se empieza a sentar. Yo, como ven, he seguido un poco la dinámica del confinamiento y hoy he decidido hacer pues este webinar en modo casero. Y bueno, y estoy aquí para cualquier duda y con el objeto de explicar eh, la analítica web. ¿Y qué temas de la analítica web voy a explicar? Pues vamos a explicar principalmente aquellas herramientas que nos sirven para visualizar qué tenemos que medir y qué vamos a hacer y por qué tenemos que medir en el ámbito digital. Pero eso, para poder llegar a ese punto, a mí me gustaría comenzar hablando en un lenguaje en el que todos podemos hablar, y es básicamente qué nivel de digitalización tengo que tener para poder medir, para poder acceder al mundo digital y para poder tener en este momento de post-coronavirus una acción efectiva donde más que nunca el mundo digital se ha hecho muy importante. Estas cuestiones de digitalización y de pasos que hay que seguir las veremos en la primera parte del webinar, donde iremos analizando estas cuestiones junto con aquellos pasos que hay que seguir o aquellas áreas de la empresa que podemos ser o que pueden ser más susceptibles para medir. Y no solo aquellas áreas de empresa, sino dentro de aquellas empresas más chiquititas que no son tan departamentales, a aquellos puntos o momentos de la empresa en los que tenemos que estar y donde debemos conducir nuestra pequeña tienda o nuestro pequeño comercio para poder también acceder a todas estas herramientas digitales que nos sirvan para pues, dar un paso más en el ámbito digital y llegar a nuestros usuarios como lo hacíamos en la época previa al coronavirus. Y esto tiene un último objetivo y es mostraros a través de qué herramientas y cómo podemos hacer todo esto, ¿vale? Pero como siempre pido, os voy a pedir un minuto de reflexión. Evidentemente, cada uno de nosotros accedemos a un webinar o accedemos a este tipo de formaciones con unos objetivos muy concretos. Y estos objetivos es lo que yo quiero que ustedes me vayan dejando en el chat y podamos ir compartiendo. ¿Por qué? Porque a mí esto me sirve para ir enfocando aquellas cuestiones de la presentación que son más genéricas y trabajar con ejemplos más concretos a la hora de trabajar bueno, pues con ejemplos, con casos, etc. Y además también me sirve para que ustedes puedan aprovechar más esta hora de webinar. Con lo cual, a mí lo que me encantaría es que ahora empiece a llenárseme la pantalla de chats y empiece a empezar el punto naranja a funcionar. Como yo sé que todavía estamos un poco fríos, llevamos solo 3 minutos de webinar, sé que en este momento es complicado que ustedes empiecen a responder. Con lo cual, durante los próximos 5 minutos, que yo voy a empezar a hablar del mundo de la digitalización, y voy a empezar a hablar un poco de forma general de este tema, lo que voy a hacer es daros un espacio y luego tengo una ventaja y es que me salen los participantes. Con lo cual, yo voy a preguntarles a aquellos que al azar crea que pueden contarme un caso y les voy a preguntar. Que es un poco como cuando estamos en la sala online y yo empiezo con el dedo y a haceros preguntas, ¿no? Imagino que fluirá el punto de que ustedes me vayan diciendo, pero también creo que es muy interesante bueno, aquellos que a lo mejor pues crean que no tienen un punto o que no se quieran atrever, yo también les quiero dar la entradilla y así vamos a hacerlo dinámico desde el minuto 5 del webinar. Bien. Aparte de los objetivos que ustedes quieran cumplir, la primera pregunta que he de responder es ¿qué es un dashboard? O dicho de otra manera, ¿para qué necesitamos un cuadro de mando para medir todo lo que hacemos en el ámbito digital? Pues bien, lo que nosotros tenemos que tener claro es que el ámbito web es nuestro espacio digital y nuestro espacio propio en el ámbito digital y que mientras mejor
medido lo tengamos, más claro vamos a tener qué vamos a hacer con él y qué queremos conseguir. Bien, esto es importante porque si nosotros esta información, estos objetivos que queremos conseguir y esta información que obtenemos de la web no la tenemos ordenada ni clara en un cuadro de mando único, lo que vamos a tener son muchas métricas desordenadas sin saber exactamente qué vamos a medir y por tanto no vamos a lograr saber ni obtener claramente los resultados que queremos. Ni vamos a saber qué medimos, nos va a parecer muy complicado, no vamos a tener conclusiones claras y por tanto lo que tenemos que hacer es trabajar con cuadros de mando donde podamos tomar decisiones muy claras, decisiones a través de una mirada. ¿Por qué? Porque previamente nos vamos a preguntar qué queremos medir. Por eso la segunda pregunta, ¿para qué lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar para, uno, establecer mis objetivos. ¿Qué quiero medir? ¿Qué KPIs voy a utilizar? ¿Qué indicadores voy a utilizar para trabajar en el ámbito digital? ¿Y cuáles son los objetivos que yo quiero obtener en mi web? Muy claramente, podemos tener una web informativa, lo que yo le llamo una web de periódico. Bien, soy un comercio que lo que quiero tener es un poco de presencia digital y quiero tener una página simplemente informativa de mi servicio. A día de hoy, estas cuestiones yo ya les digo que yo daría un paso más y no solo la haría informativa, sino ya tendría cuestiones. Vamos al caso de una informativa que tendría una función muy clara. Soy un restaurante, tengo una web, tengo una web con el código QR para poner la carta de mi restaurante. ¿Y esto en qué me va a ayudar? Me va a ayudar en dos cuestiones. Una, evidentemente a las medidas sanitarias para que no estén tocando todos mis usuarios la carta, pero me va a ayudar en dos cuestiones. Una, la petición de comida a domicilio y dos, la petición de comida en el local de una manera individual y sin tener que tener medidas de sanidad para cada una de las cartas. Tenemos una web informativa donde nuestro objetivo es que a través de nuestros platos puedan atraer, puedan sentirse atraídos y o bien hacer una reserva digital o bien hacer una petición de comida o bien que cuando ya estén en el local puedan disfrutar de la experiencia trabajando con un elemento digital. En función de los objetivos y usos que le queramos dar a esta cuestión tan clara, tan práctica como un QR, podremos determinar qué tipo de interacciones queremos. Me explico. Si nosotros lo que estamos buscando son reservas digitales o que pidan comida a domicilio, nos interesará saber el tiempo de visita, porque nos parecerá muy interesante saber si están 20 segundos, minuto y medio o 4 minutos. ¿Por qué? Porque la experiencia a la hora de encontrar los productos de la carta va a ser más interesante. Esto hablando de un restaurante. Y lo vamos a entender todos muy claro cuando doy el siguiente ejemplo. Cuando hablamos del mismo restaurante, está claro que nosotros podemos ya ser clientes previos del restaurante y conocer aquellos productos que ya nos gustan y por tanto lo que necesitaremos confirmar es si están o no en la carta y poderlo cumplimentar y poder ver lo que queremos. O bien lo que queremos saber es si, qué tipo de, o bien queremos saber qué productos tienen para poder nosotros informarnos. Y tendremos dos tipos de clientes. Evidentemente, sin olvidar que existen aplicaciones como Justit, Globo, etcétera, que ya tienen una página enteramente enfocada a la reserva. Evidentemente, sabemos que eso es así, pero también sabemos que no todos los restaurantes tienen esa función y que también sabemos que no voy a tener solo una función, que es la de pedir en casa, sino de querer acceder o comer en el local y por tanto voy a tener dos funcionalidades. Por tanto, cuando vemos que nos estamos informando para un determinado hábito de compra, lo que realmente también estamos dando un paso más allá con un código QR, en principio simplemente informativo, que nos permite dar información para el usuario para que bien nos convierta en el offline o para que bien nos convierta en el online, bien porque tengamos una plataforma
de comida en la que nosotros ya estemos inscritos como Just Eat y lo podamos derivar, bien porque lo tengamos dentro de la propia web, o bien porque lo que hagamos es reservar a través de nuestro teléfono porque tengamos un servicio de reparto a domicilio. En todo caso, en función a cada una de las funciones que vayamos a determinar en el online, tendremos que tener unas determinadas indicadores para poder medir qué vamos a conseguir y si nuestras acciones que estamos haciendo permiten y hacen que lo que nos estamos planteando como objetivo se consiga o no. Y principalmente, esto es lo que necesitamos visualizar. Si nuestros objetivos que previamente hemos pensado, y para eso viene muy bien construir un cuadro de mando, piensas los objetivos, los estableces en un cuadro de mando, empiezas las acciones y posteriormente, cuando las has terminado, como tienes toda la información en tiempo real, te permite analizarlo de una manera bastante, o bien en tiempo real, o bien cuando ha terminado esas primeras acciones que nosotros dentro de la agencia de marketing digital consideramos de testeo. Y esto es lo que nosotros consideramos relevante, fundamental, no solo como medición, sino como definición de lo que es un cuadro de mando y para qué utilizarlo. Y con estas dos tendríamos las primeras dos preguntas. Veo que el chat no se me activa y veo que seguimos sin tener el número de preguntas que puedan ser útiles. Bien, José, a partir de... perdona, sí, bueno, preguntas no hay, pero a la primera que tú planteaste sobre los objetivos con este webinar ya hay mucha gente que ha contestado. No sé si tú tienes problema para ver. Ah, pues, es la pantalla completa, Rubén, que me hace una trastada y no me la deja. Pero bien, yo ahora lo veo aquí y esto. Perfecto. Pues entonces, me lo vais a permitir. Voy a quitar un momentito la pantalla completa. Lo vais a ver un poquito más pequeñito, pero bueno, vamos a ver si... De todas formas, no hace falta, José, si con el ratón abajo te aparece el banner con las funcionalidades. Si le das los tres puntitos, te aparece el chat. Sí, sí, pero es que no me aparece el chat, pero no quiere, no, ahora me lo deja ver. Al Vale. tener la pantalla completa no me dejaba ver el chat. Vale. Bien, bueno, pues sí, veo que hay preguntas. Lourdes, a nivel técnico, información a nivel técnico, ¿cómo utilizar la herramienta? Exactamente, ¿cuál es tu pregunta? Lourdes Pérez. Si quieres abrir el micro, Lourdes. A ver, la voy a buscar yo a ver si está aquí. No me deja abrir el micro. Lourdes, ¿puedes contestar abriendo el micro o por aquí, por el chat? Si quieres, seguimos y ahora Lourdes cuando se conecte. Sí, estoy aprovechando para leer a Andrés Ramírez, que decía que su pregunta va más enfocada a desarrollar un negocio online y cómo puedo hacer un buen uso del panel de mando. El objetivo lo voy a intentar cumplir porque luego tengo preparados un par de plantillas de cuadros de mando para trabajar en un buen uso del panel de mando y y lo de desarrollar un negocio online, podemos hablar también de ¿cómo se llama? De las tiendas online, etcétera. Voy a seguir para abajo. Lourdes te ha comentado que nada, que simplemente era una respuesta a tu pregunta sobre los objetivos del webinar, del seminario. Vale, perfecto. Muy bien. Veo que me preguntan por e-commerce también por aquí. Adrián García. Me preguntan, vale. Principalmente también por... Aquí hay otra. Tengo una web editorial. Pregunta. Vale, y también me preguntan por campañas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una web, yo lo que quiero dejar claro en este punto son dos cosas. Uno, cuando trabajamos con temas de web, tendemos a pensar que la presencia digital
por sí misma nos puede ayudar y efectivamente es un buen inicio, un buen camino, pero voy a ser claro. Aquí hay dos cositas que habría que trabajar. Todo lo que es el posicionamiento de contenido a través de lo que viene siendo posicionamiento orgánico, en el que nosotros trabajemos a través de palabras clave, que también las quiero ver después, para ver cómo enfocar y cómo tener un cuadro de mando. Y además de las palabras clave, también trabajamos o deberíamos de trabajar con campañas. Una web en sí misma, por mucho que la queramos mover, no va a tener un recorrido suficiente si no trabajamos a través de estos dos puntos. Uno, cómo Google la puede poner más arriba posible, lógico y normal y de todo el mundo conocido. Y dos, cómo le puedo atraer tráfico, además de manera orgánica y porque le intereso al usuario o porque bien trabajo una estrategia de personas que me puedan enlazar, que me permita tener más tráfico y llegar a más gente, o bien a través de campañas. Y las campañas las puedo dirigir a la propia web y o bien dirigir a mis redes sociales, donde también puedo tener un espacio propio donde puedo mostrar mi producto o información interesante para atraer a usuarios. Y todo eso lo puedo medir a través de un dashboard. Bien. Eh, entonces, esto también lo vamos a trabajar. Pero como iba ya adelantando antes, lo que es necesario para crear este tipo de herramientas, los dashboards, es fundamental trabajar una organización previa en la que a nivel de empresa o a nivel de departamento y luego a nivel de empresa, en función del tamaño, vamos a determinar bien qué departamento vamos a medir, qué acciones vamos a medir, por qué queremos cumplir una serie de objetivos. ¿Vale? Esos objetivos los traduciremos en unos indicadores y esos indicadores son los que podremos luego ir midiendo para ejecutar una toma de decisiones. Antes lo dejaba claro a razón y ponía un ejemplo de un restaurante porque creo que se entiende muy bien. Yo puedo tener una carta y un objetivo muy claro, que que reserven o que me llamen por teléfono. Bien, pues yo tendré que tener en campañas de Google la extensión de llamadas activa y tendré que tener en el cuadro de mando un número de llamadas que yo voy recibiendo. ¿Por qué? Porque evidentemente si me suena el teléfono yo voy a poder intuir que está funcionando mi campaña donde yo quiero que me llamen más al teléfono. Pero evidentemente si no lo tengo medido, esa intuición pues puede ser más o menos fiable o no podré saber cuán rentable es la campaña porque efectivamente no sé cuánto número de llamadas estoy recibiendo por el número de euros que me estoy gastando en esa campaña donde yo busco que principalmente me llamen. ¿Vale? Entonces, cuando hablo de analítica web, también hablamos de analítica, bueno, de las acciones que ocurren en el mundo digital y que tienen por objetivo aterrizar o en mi página web o aterrizar en mis medios propios, que pueden ser las propias redes sociales. ¿Vale? Y con esto es bueno, lo que yo creo que es lo más importante. Cómo medir y cómo organizar de forma previa todas las acciones para luego poder tener, en lo que decía, en ese cuadro de mando, todos aquellos indicadores que me permitan tomar decisiones claras y que no me lleven a una confusión. Bien, veo que en el chat hay nuevas preguntas. Bien, impacto de noticias, perfecto. Víctor García, bien, pues a ver, esto de actividad online con impacto de noticias que colgamos y visitas a la web sería un efecto de branding. Básicamente lo que necesitamos es tráfico. No tenemos que estar orientándonos tanto a la conversión como orientarnos más a tráfico. Volvemos a lo mismo. Volvemos a tener un cuadro de mando orientado a campañas que veremos después y lo que veríamos en este caso son tiempos de sesión donde lo que tenemos que ver es que consumen nuestro contenido, etc. La formación online, que también veo que es una preocupación, aquí lo que tendríamos que ver es si nuestra formación tiene un impacto, si la tenemos que hacer a través de nosotros mismos o a través de terceros, etc. Y aquí veo otra pregunta y es... Sí,
hay que primero establecer los objetivos y luego establecer el cuadro de mando. ¿Por qué? Porque el cuadro de mando tiene que tener, pues evidentemente un tamaño. A ver, aquí podemos hacerlo self-service y hacerlo nosotros mismos o dejarnos asesorar por profesionales que tienen claro, pues por ejemplo, el tamaño de la visualización, qué número de KPI y no solo eso, sino que a veces la información en número no llega a darnos información suficiente como con la correlación de aquellas métricas diferentes que nos hacen llegar a una conclusión para tomar una decisión. Me explico. No es lo mismo tener medidas las visitas web que saber el dispositivo de la web, que saber quiénes me acceden a la web y todo esto con determinadas decisiones para saber a quién impacto en campañas, para saber qué campañas he de seguir, si tengo que hacer a través de landing, perdón, sí, de landing no, de búsqueda, tengo que ir a impactar por display, evidentemente cambiará si soy un B2B o un B2C, etc. Bien, voy a continuar. Sé que se ven las pestañas a los lados, pero intentaré que ponerlo en pantalla completa, ir saliendo de la pantalla completa para poder también ver las preguntas, porque si no, no me salta el chat. Voy a No te intentar a ver si preocupes, lo... José, se ve bien, no te preocupes. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Vale. Bueno, lo que les decía. A partir de aquí, lo que les comentaba hace un poquito es que hay un conjunto de herramientas que vamos a ver como el Google Data Studio. ¿Y por qué la pongo prácticamente antes de hablar de otras cosas? Porque esta es la clave, encontrar herramientas que nos permitan tener sin una gran curva de aprendizaje, cuestiones accesibles que como empresa podamos llegar por nosotros mismos y tomar el control de nuestras acciones. Hay plantillas en las que podemos utilizar de agencias que ya nos dan la información. ¿Y por qué digo esto? Y parece que me pego un tiro en el pie. Porque yo entiendo que no todo el mundo tiene el presupuesto para poder determinar sus acciones. Y es mejor empezar a tener una cultura de la medición para poder ir tomando decisiones a nivel doméstico y de empresa y posteriormente tener las habilidades para contratar a un profesional en determinadas áreas que nos pueda ayudar más. Con lo cual, todas aquellas herramientas que podamos decidir introducirnos y que podamos divulgar desde el ámbito del marketing digital son muy interesantes, como Google Data Studio, que como repito, tiene plantillas propias que además ahora veremos para poder utilizar. Pero, ¿para qué quiero utilizar? Pues como les decía, ¿qué voy a medir? ¿En qué áreas de la empresa lo puedo aplicar? Como ya lo expliqué, esto lo he ido diciendo o explicando de una manera genérica. Vamos a partir de ejemplos concretos. Bien, ¿qué voy a medir? Como decía antes, tengo tres tipos de web o tres ideas con las que yo puedo hacer la web. Una informativa, una para captar leads y una para vender. La venta son los e-commerce, que ya han salido. Ya la gente, ustedes mismos, tienen enfocado cómo puedo hacer un e-commerce. Bien, los e-commerce cada vez son más democráticos. Evidentemente, mientras mejor trabajemos la forma de posicionar los e-commerce, cómo trabajar la experiencia de usuario, cómo trabajar la web, efectivamente iremos mejor. Pero también contamos con herramientas como WordPress que nos permite generar webs donde le podemos incluir plugins como WooCommerce en el que nosotros podemos ir introduciendo productos digitales. Insisto, mientras mejor experiencia de usuario sea, mientras mejor construido esté y mientras mejor enfocado esté desde un punto de vista del marketing, desde el inicio, mejores resultados voy a tener cuando vaya a introducir dinero en campaña. Y todo esto lo vaya a poder medir en un cuadro de mando utilizando Google Data Studio. Pero lo que yo tengo que daros hoy es herramientas para que ustedes también puedan indagar y trabajar. Típico debate, WordPress o Wix. Señores, Wix no permite el posicionamiento. ¿Vale? Wix es complicado de trabajar bueno, no es que sea imposible, pero todo el tema del código de Google Analytics, la introducción de eventos dentro de Google Analytics es complicado. ¿Y qué es un evento? Y lo con qué voy a medir.
Un evento es aquello que yo quiero conseguir. Si yo quiero conseguir un lead o una venta, yo voy a tener que orientar mi página web, como decía, con una herramienta de WordPress y con un WooCommerce en el caso de la venta, para que podamos captar ese número de correo, ese correo electrónico, o bien captar esa venta. Bien, si voy a querer captar una venta, cuando yo establezco dentro de Google Analytics qué voy a medir, lo que le voy a decir es un trocito de código que le digo a una parte de la web. Esto me lo contabilizas. Cada vez que un usuario pulse este botón, a mí me tienes que contar como uno. ¿Y qué voy a contabilizar? En el caso del lead, cuando yo le doy a pulsar el botón de envío del correo electrónico donde he rellenado el formulario de contacto, y en el caso de la venta, el punto bueno, cuando hago la compra y me sale el gracias por realizar la compra, ahí es donde yo tengo que medir que se realiza efectivamente la compra, efectivamente la captación del lead. Y si yo quiero medir algo informativo, cuánto número de personas consultan mi carta QR en el ámbito digital como restaurante que soy. Como ven, en función de una web informativa tendré un objetivo, una web de captación de leads. La web de captación de leads, ¿quién son los mayores interesados en captación de leads? El de la formación online que antes comentó, sería un buen interesado en captación de leads para temas de webinar, etc. Empresas de marketing digital, estamos muy interesados en la captación de leads. ¿Por qué? Porque sabemos que la conversión directa a través del ámbito digital es complicada. ¿Quién puede vender? Vender una tienda de ropa, un restaurante, voy a poner un ejemplo, una tienda como Rocasa, una tienda de muebles también puede vender digitalmente. Por ejemplo, el Corte Inglés, una marca importante, vende digitalmente, pero una tienda de muebles, que no es el Corte Inglés, como Massot Dumont, que está en Las Arenas, también vende digitalmente. Pero es que también puedo ir más cerca. Regal Fanware también vende digitalmente y es una tienda que tiene su sede en la calle Cano, con lo cual determinados negocios más o menos grandes pueden vender digitalmente y no hace falta ser una gran compañía para poder trabajar. Evidentemente, no tendréis a lo mejor no tendréis una integración de todos los elementos que puede tener Massot Dumont, pero porque tampoco vuestro tamaño de negocio es importante. Ahora bien, si la pregunta que os estáis planteando cuando vais a hacer un e-commerce es tengo 2 artículos y quiero venderlos, mi respuesta es, 1, a nivel de cuadro de mando no lo vais a poder medir bien porque no tenéis suficientes artículos. Y 2, a nivel de venta va a ser complicado, ¿vale? A salvo que sea algo muy de nicho o salvo que sea algo muy demandado. Me explico. Desinfectantes para COVID. Señores, es el momento. Es el momento de establecer 2 o 3 productos que puedan ser muy efectivos para la venta de determinadas cuestiones contra el COVID. Problema que a la hora de hacer determinadas campañas tendremos algunos problemas con determinados proveedores, como puede ser Google, como puede ser Twitter, que son muy reacios a la palabra COVID-19. ¿Vale? Por ejemplo, cuando hablamos también de campañas y hablamos de cuadros de mando, también podemos hablar de asociaciones de empresarios, de centros comerciales, donde lo que se interesa no es tanto la conversión de usuario final en venta, sino a mí lo que me interesa es informar de que el usuario tiene que estar. Pues también veremos ahora en el cuadro de mando y en la herramienta, en la parte práctica, a la que ya me empiezo a orientar, qué tenemos que medir. Bien, estamos a mitad aproximadamente del webinar y hemos ya respondido a algunas cuestiones como para qué nos sirve la analítica, principalmente para responder preguntas en base a datos. Podemos utilizarlo para diferentes objetivos, diferentes tipos de web, y lo que nos hace falta empezar a responder ahora, ya hemos hablado del grado de digitalización, es cómo voy a utilizar, cómo lo voy a medir, por qué tengo que tener tan en cuenta al consumidor y a los datos, qué voy a obtener. Todo esto lo vamos a ver a través del cuadro de mando que les comentaba, y para eso vamos a ir ya orientándonos a la ventaja. Lo digo
porque estando ya a la mitad del webinar, y como les digo, a mí me gusta mucho ser práctico, la idea es que ustedes ya puedan empezar a ver en los próximos 10 minutos cuadros de mando y podamos empezar a hacer preguntas pues, sobre campañas, hacer preguntas sobre qué tipo de métricas tengo que establecer, etc. Pero yendo el paso previo, ¿por qué tengo que utilizar un cuadro de mando? Bien, yo ya he estado hablando de forma general de, en primer lugar, qué podría medir, para qué puedo utilizar una web, qué tipo de web puedo tener, lo recuerdo, informativa, para captación de leads o de venta. ¿Por qué es tan importante medir la web? Porque al final es mi sitio. ¿Y por qué todo esto lo tengo que meter en un cuadro de mando? Lo decía antes, para no perdernos y sacar conclusiones de una manera muy concreta. Y he introducido a la vez una segunda pregunta, que así lo he hecho como un poco por debajo, ¿por qué me tengo que centrar en el consumidor? Que ahora la responderé. La ventaja de los dashboards, la pueden ver ahí, es agrupar los datos en un solo lugar, generar impacto con tus datos, es decir, saber qué voy a hacer en función a lo que mis usuarios están haciendo. Y aquí es donde hilo que tengo que saber quiénes son mis usuarios, qué les gusta, qué no les gusta, en qué punto interactúan más. Yo, por ejemplo, les voy a poner una cuestión o un ejemplo muy claro. Nosotros podemos trabajar con imágenes de, si soy una zona de comercio abierta, puedo trabajar con imágenes donde se puedan ver un conjunto de comercios, una avenida, o puedo trabajar con imágenes que se vean unas terrazas, o puedo trabajar con determinados mensajes. ¿Qué es lo que nos va a decir a nosotros qué es lo que atrae más al público? Nos va a decir a nosotros lo que atrae más al público el resultado de esa campaña. Pues, por ejemplo, si la hemos enfocado a que la gente interactúe, pues nos va a enfocar, y lo que nosotros tenemos que medir es el coste por la interacción. Es decir, tendremos que tener un conjunto de datos introducidos. Ahora vamos al tema de web, que no lo estoy desvelando para verlo posteriormente. Disculpa, José. ¿Sí? En el chat están diciendo que si podrías ampliar un poquito la imagen porque no se consigue leer el tema de las ventajas del dashboard ni el customer centric, nada. Sí, lo vi antes cuando estaba introduciendo. Qué bien. Ahora. Lo vemos, ¿verdad? Perfecto. Gracias, disculpen. Sí, pues lo teníamos en lectura para ver, pero ya veo que de cualquier modo Acrobat se apropia de mi pantalla y no me da opción a ver el chat, así que lo mismo es. Pero bueno, lo vuelvo a pantalla completa, lo he puesto en modo lectura para esto. Como les decía, agrupar en un solo lugar, examinar los datos, generar impacto con tus datos, conocer qué es lo que hace el consumidor y con qué interactúa más, puse el ejemplo de la campaña de la interacción, aplicar una estrategia de marketing basada en datos que me permita de una manera en tiempo real tomar una serie de decisiones y si no en tiempo real, una vez termino una campaña, pero no en periodos de un año, controlar más mis inversiones, saber dónde me gasto más el dinero y saber dónde, al final, dónde me reporta más y lo que decía antes, conocer a mi consumidor y basar mis decisiones en lo que hace mi consumidor. Y por último, compartir la información importante con mi equipo. Somos un equipo, un departamento y teniendo un cuadro de mando podemos trabajar todos en un mismo entorno sabiendo cuáles son los datos para tomar decisiones de una manera colegiada o bien reportando al responsable que le toque realizar o tomar la decisión. Importante el Customer Centric Map, bueno, como les decía, el Customer Centric es identificar a nuestros mejores clientes para tomar nuestras mejores decisiones. Saber aquellos clientes que van a tomar decisiones. Volviendo al caso que hoy estoy poniendo de las campañas y de llegar a una campaña por redes sociales, voy a ser claro, si nuestros clientes tienen un consumo más orientado a terraza que a consumo de comercio, sea por lo que sea, el atractivo y el mensaje tienen que ser la terraza y a partir de aquí intentar establecer elementos de pasar tiempo en un momento determinado para que posteriormente consuman de forma colateral en la zona.
es determinar cuáles son los incentivos que más atraen a la zona para a partir de ahí construir. Si ponemos el ejemplo de que hay una cuestión, vuelvo al tema de las zonas comerciales, que tira más que otro, un comercio o un elemento, una terraza, tirar de ello para a raíz de eso construir el relato de mi zona y de mi punto para trabajar mi marca. Inclusive la propia página web de la zona debería a lo mejor orientarse a un conjunto de comercios sin dejar a un lado otro tipo de comercios, etc. Es decir, establecer cómo voy a medir mis acciones puede llegar a determinarme qué tipo de acciones a nivel digital, cómo remodelar toda una web, solo a través de campañas o de encuestas que yo haga a mis clientes. Adaptar mis mensajes, humanizar, siempre trabajar el elemento persona en redes sociales, huir de producto y producto. Yo lo digo muy claro, ¿es muy interesante que vendas a 19,90? No, no es nada interesante, no es nada sexy y no ayuda a vender. Evidentemente, si es una oferta donde yo ya estoy en enfoque de conversión y donde tengo muy claro lo que voy a hacer, sí, ahí puedes vender, tengo mi WooCommerce, etcétera. Pero previamente habrás tenido que realizar un trabajo de branding y de interacción. Escucha, como decíamos, y crea una experiencia memorable. ¿Todo ello para qué? Para poder medir, para poder conocer a tu consumidor y, sobre todo, para poder trabajar en base a esos datos y tomar decisiones. Y como dije y me comprometí a hacer, les voy a dejar de compartir un momento pantalla. ¿Por qué? Porque además voy a aprovechar para leer las dudas que se hayan producido. Pues efectivamente ya está respondiendo Rubén por mí alguna cuestión del objetivo, etcétera, que te lo agradezco, Rubén. Así me liberas un pelín de esa parte. Lo que me permite es establecer qué vamos a medir en el cuadro de mando y cómo lo vamos a utilizar. Dejé de compartirles pantalla para automáticamente ya ponerles la nueva pantalla que vamos a trabajar, ¿vale? Bien. Vamos a establecer un punto. Muy bien, volvemos a compartir pantalla. Vamos a poner un caso genérico, ¿vale? Luego nos iremos a alguna web en concreto, que como pueden ver aquí, tenemos webs para rato y donde podemos ver diferentes webs en las que podemos tratar los datos. Bien, por supuesto pondremos la de Clouter y pondremos, y les explicaré. Aquí, ¿qué nos interesa? Bien, aquí tenemos un overview de Google Analytics. ¿Qué es Google Analytics? Google Analytics es el programita, por decirlo así, o la interfaz que nos da Google, donde mide un conjunto de indicadores, ¿vale?, de la web. Como estábamos en analítica web, me voy a centrar, os voy a poner como el primer cuadro de mando, el Google Analytics. ¿Qué vamos a determinar como importante? Voy a ver qué me dicen por el chat. No te preocupes, José, simplemente era una pregunta sobre métricas por objetivo, sobre KPI y ya se la estoy contestando. Vale, gracias. Rubén, la verdad, bueno, Rubén, en general a los asistentes del webinar, yo estoy muy cómodo cuando me interrumpen. O sea, activen los micros, se los pido por favor. Más que nada porque además de sentir un silencio maravilloso, a mí la verdad que me ayuda muchísimo que interactúen, con lo cual abran micros y pregúntenme, de verdad lo digo. Lo repetí antes y lo comento ahora. Bien, este cuadro de mando. Uno, ¿cómo se construye? Esto es una plantilla que cualquiera de ustedes puede trabajar conectando vuestra cuenta de Analytics o vuestra cuenta de Analytics con esto. ¿Qué tan fácil es como ir al Data Studio y conectaros con la cuenta donde tengan instalado el Google Analytics y conectar aquí
datos preseleccionados y establecer aquí la pantalla y podréis ver sin ningún tipo de instalación una plantilla de un cuadro de mando solo sobre Google Analytics. ¿Y qué me está estableciendo este Google Analytics? Pues mire, me está diciendo las fuentes de tráfico que estoy teniendo. Pues por ejemplo, si estoy trabajando bien en orgánico, si debo de trabajar, si tengo una buena marca que trabajan sobre directo, es decir, teclean directamente mi marca, si se refieren a mí y establecen tráfico referido, si tengo unas buenas campañas donde puedo impactar a través de display para aquellos que sean menos avanzados, es aquellos anuncios que os salen en el periódico o en cualquier página web que ustedes visiten, o bueno, más conocido para todos, aquel anuncio que no dejas de ver cuando has hecho una búsqueda en Google. Eso es display. También tenemos búsqueda, que lo que nos permite es recibir tráfico pagado. Es muy importante y muy interesante trabajar campañas de búsqueda porque son usuarios muy cualificados, es decir, son usuarios que están buscando lo que nosotros estamos mostrando. Y luego también el tema de social, ¿vale? Como pueden ver aquí, el tráfico pagado, paid search, aquí lo pone como de último. Normalmente las páginas web de clientes que nosotros trabajamos, ya sea por nuestra estrategia o por lo que nosotros recomendamos, el paid search siempre consideramos que tiene que estar más arriba. Bien sea por redes sociales, que puede también estar dentro del objetivo otros, social otros, o porque trabajemos campañas de búsqueda en Google y el paid search, que principalmente búsqueda, creamos que sea bueno. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver desde dónde nos visitan, que bueno, esto puede ser interesante para aquellos que estén más orientados a diferentes países, que a lo mejor no es el caso, así que lo voy a pasar muy rápido, pero sí nos puede interesar cuál es la página que más nos visitan. Eso es realmente interesante para saber cuál o qué es lo que tenemos que fomentar, ya sea porque, por ejemplo, tenemos una tienda online, Google Online Store, o porque, por ejemplo, tenemos una home muy potente, porque es donde las famosas cartas QR que hemos dicho que vamos a poner. Pues aquí tenemos un overview de Google en el que podemos medir el número de sesiones, el tráfico y dónde nos pueden venir. A través de aquí también les quiero contar algo de performance. Antes me lo estaban, no preguntando, pero me estaban diciendo, bueno, ¿qué voy a medir? Pues usuarios y sesiones, ¿vale? Antes, a ver, por un poco no perderles. Estamos en el overview de Google Analytics, donde lo único que estoy mirando es Google Analytics y determinadas métricas que a mí me pueden interesar para condensarlo en un cuadro de mando y tener un punto pues para saber, me puede interesar mucho qué número de visitas tengo, a través de qué fuente y cuándo las tengo, que es estas primeras partes de dónde me vienen en tráfico. Pero si yo estoy interesado no solo en ver Google Analytics, sino en ver el efecto de mis acciones en el ámbito digital, yo tendré que tener un cuadro de mando que esté más orientado a ver qué tipo de resultados tengo que tener. Es decir, que por mucho que hablemos de analítica web y podamos hablar, aunque no está aquí, de tiempo de sesión medio, de número de visitas y de qué página me visitan, pues tendré que hablar también de qué impacto tienen o de qué interés tienen las campañas para mí para poderlo medir en un cuadro de mando, que me parece muy interesante y casi más interesante que hablar solo y exclusivamente de la métrica web. Aquí, una agencia, Aro Digital, establece usuarios y sesiones. El número de usuarios, el número de sesiones y el número de nuevos usuarios en la página web y lo considera como importante. Aquí, si yo hablara de un punto donde me interesa saber temas informacionales, me parece muy relevante, hablando de las cartas QR, el tiempo de sesión y la tasa de rebote. ¿Por qué? Porque me va a dar un interés de qué es lo que ha hecho el usuario y tasa de rebote, si ha llegado y se ha marchado o si ha estado mucho tiempo. Una tasa de rebote muy elevada, con tiempos muy cortos de sesión, pueden llevarnos a determinar una decisión tan importante como que en móvil, por muy responsive que sea, no estoy dando una
experiencia adecuada. Y lo dice aquí abajo, Device Performance. ¿Por qué? Porque yo puedo saber a través del número de sesiones y el número de páginas vistas, cuántas páginas vistas se ven por móvil, cuántas páginas vistas se ven por desktop, y con todo ello tomar decisiones por hacer campañas a través de redes sociales. El usuario que más vamos a captar es un usuario que viene de mobile. Por tanto, si nosotros somos un negocio orientado a consumidor, tendremos que tener esto muy claro y establecerlo así. First Mobile. Les pongo un ejemplo muy claro. Me toca el otro día aconsejar a una página de un gimnasio. Y me dice la página del gimnasio, José, no tengo mucho presupuesto. ¿Qué debo de hacer? Pues lo primero que tienes que hacer es orientar tu página a mobile. Y por tanto, todo aquello que tenga que parecer un poco feo en ordenador, no importa. Como tienes poco presupuesto, oriéntalo todo a mobile. Y el ordenador, si se te queda un poco más feo, no pasa nada. Oye, pues me hizo tal cual caso que efectivamente el ordenador pues, se ve más o menos bien, no es espectacular, y donde se mejora la herramienta, donde se mejora el uso de la web es en mobile. Y además está pensado con textos más cortitos, con enlaces, con clics, donde lleva a los tipos de entrenamiento y evidentemente sin gran información, te da el precio, te da la opción de contratarlo o de reservarlo, ¿vale? En función de, bien, si lo quiero orientar por una campaña o bien si lo quiero orientar por pues, tráfico que me viene solo, que me viene de redes sociales, ya solo, no por tanto por hacer campañas, sino por mi acción de redes sociales. En todo caso, lo que yo les quiero decir con todo esto es que el rendimiento por dispositivo es importante, ¿vale? Aquí volvemos a usuarios sesiones, a lo que viene siendo lo que yo capto, las transacciones, cuánto soy capaz de tener. Esto va muy orientado a cuánto soy capaz de convertir y cuánto soy capaz de recuperar. Lo que se llama ROI, Revenue, o llámenlo como ustedes más os convenga en función del sector, porque esto, como es una plantilla, tendría que entrar más en detalle. Lo que me importa, ¿para quién oriento este cuadro de mando? Este cuadro de mando lo orientaría para una empresa que está muy orientada a la venta, que se construye un e-commerce y que tiene en su e-commerce una serie de bueno, pues, tasas de conversión, tiene un valor de lo que va a vender, etc. Esto también se puede hacer con aquellos que quieren captar un lead. ¿A mí cuánto me cuesta captar un lead? Tanto dinero. ¿Y cuánto de probable es que captando un lead me contrate? Tanto. Y eso en dinero, ¿en cuánto se puede cuantificar? En tanto. Bien. Por ejemplo, si yo vendo servicios de 300, 500, 1000 euros, depende de cada uno, y a mí por cada 10 leads me convierte uno, tengo un 10% de convertir. Poniéndolo fácil, si yo vendo un producto de 100 euros y necesito 10 leads, el 10% son 10 euros. Por tanto, cada lead que yo consigo son potencialmente 10 euros que estoy consiguiendo y, por tanto, mi ROI potencial es de 10 euros. Con lo cual, si yo tengo 10 leads, tendré 100 euros. Si a mí me ha costado la campaña 90 euros, 90 euros que me cuesta, 100 euros potenciales que recupero, 10 euros que estoy ganando. Lo pongo más claro. Si yo vendo unas zapatillas de 30 euros y he gastado en la campaña 15, tengo una ganancia sin, evidentemente, contemplar los costes que me cuesta el producto de 15 euros, ¿vale? Y si yo luego le resto los costes, me dará una ganancia, una pérdida, etc. Lo que quiero decir con todo esto es que aquí podemos tener el número de transacciones, lo que voy a recuperar, etc. Más orientado a ese tipo de web, como decía, que se orienta a la venta, ¿vale? No está tan orientado a aquellas que son más pues orientados a información, como decía antes, que me faltaba el tiempo de decisión. Aquí, como efectivamente no está explicado o no está orientado el dashboard a la explicación que estoy dando, lo que te habla es de la salud que tiene el sitio. Evidentemente,
nosotros tenemos que hacer webs y campañas que sean interesantes. Si tenemos que hacer webs que sean interesantes, no solo me interesará la tasa de rebote para saber si estoy cumpliendo mis objetivos, sino también me servirá para saber si estoy informando correctamente, si mi marca está siendo interesante, etc. Y aquí voy a añadir un punto. También podríamos hacer un poco de benchmark y saber a través de qué páginas están siendo más visitadas. Vale, si yo, por ejemplo, les pongo un caso muy claro. 5 tiendas. Y yo tengo 4 tiendas por encima y la mía por debajo en una curva plana, lo que voy a obtener es que mi tienda está aburriendo más que la media y mis contenidos de la web no están siendo muy interesantes. ¿Vale? Eso por ser claro. Bien, más dashboard. Vamos a dashboard que ya, perdón, que ya me van a dar, momentito, que voy a ir aquí y lo voy a poner directamente. Aquí ya voy a orientarme a dashboard propios de la agencia y voy a comentarles algunos dashboards bueno, que pueden ser. Bien. Un caso donde no voy a hablar de páginas de páginas web, sino voy a hablar de una campaña o de una página en Facebook. Yo aquí voy a tener el número de likes que dan, el número neto de likes, el número de impresiones que tiene mi página en Facebook, las impresiones orgánicas, aquellas impresiones de pago y aquellas impresiones que son virales, que consigo con el objeto de que una vez o pago contenido o pongo contenido, se me viraliza. Y así ver también pues aquellos contenidos que puedan ser pues más interesantes, aquellos contenidos que tienen un engagement mayor, etc. Es decir, que los cuadros de mando no solo me sirven para medir mi acción en la web, como poníamos con el Google, ni solo para hacer una medición. También puedo tener cuadros de mando específicos sobre mis redes sociales que me den información de mis redes sociales. Y voy más allá. También puedo tener cuadros de mando, ¿vale? Con diferentes páginas que me determinen diferentes métricas de las redes sociales, pero también donde puedo tener contemplado diferentes páginas para hablar de diferentes canales. Como pueden ver aquí, aquí estoy hablando de Instagram, aquí estoy hablando de Facebook y si tuviera el de la web, podría tener uno tercero orientado a web. Bien, voy a salir un momentito de... Vale, aquí tengo la métrica. Andrés Ramírez. Bien, lo acabo de aclarar, sí. No, no es una métrica general, pero cuando tengo varios en un mismo correo de Google Analytics, yo lo que sí te digo es que lo puedes filtrar por URLs, ¿vale? Voy al caso este, ¿vale? Yo aquí tengo un conjunto de URLs y me pueden servir, porque yo, por ejemplo, estos son accesos a los que tengo como agencia, ¿vale? Por ejemplo, voy a la de Clouter, qué sorpresa. Pues en la de Clouter, aquí voy a tener un número de esto, hemos tenido un conjunto de sesiones este mes, donde tengo un tráfico orgánico, etc. También he de decirles, por ejemplo, el tema de la web. Aquí voy a hacer una autocrítica. Nosotros hemos ido evolucionando como agencia y tuvimos un error a la hora de trabajar con un proveedor. Cuando nosotros quisimos hacer una plataforma para venta de contenidos digitales, que era uno de los objetivos de hacer una web, nos ofrecieron trabajar con un personalizado. En ese momento, nosotros lo consideramos una buena opción. Ese proveedor nos dejó de prestar servicios y nos quedamos con un personalizado maravilloso y estupendo, que para cambiar tenemos que tirar abajo casi toda la web y nos cuesta más transformar ese personalizado que empezar una web de cero. Eso a nosotros como agencia nos penaliza en ocasiones.
Bien, y nos hace tener menos visitas. ¿Es un punto? Sí, es un punto. Yo les recomendaría que trabajaran con personalizados. No, y estrictamente no. Solo si lo que vais a desarrollar es tan complejo que lo tengáis que hacer con un personalizado. Y si lo vais a hacer con un personalizado, que sea sobre personalizados que sean muy populares. Porque como todo, esto se llaman framework, y los frameworks son pues como los WordPress, que hay más famosos o los hay menos famosos. Yo les recomiendo encarecidamente que trabajen con framework o con personalizados que sean lo más popular posible y dominen el mayor número de informáticos posible. Entonces, contestando, como te decía, bajo un mismo correo de Web Analytics, lo que voy a tener que filtrar es por URL para poder ver el número. Como entiendo que tiene varias páginas, pues tendrás que hacer lo que te acabo de comentar. Si tu objetivo son las ventas, pues tu métrica KPI será el número de... Ah, perdón, esto lo contestó Rubén, etc. A ver, en el ámbito offline, yo trabajé con un dashboard, abrí varios dashboards, trabajamos, etc. Pero aquí lo que me hace falta es que me hagan preguntas concretas para poder daros ejemplos muy eh, concreta. Hombre, Pablo Javier me acaba de hacer una pregunta concreta. ¿React lo consideras top? ¿A qué te refieres con React? ¿Es un tipo de framework? Porque sinceramente no conozco React. Así que probablemente te estoy respondiendo. Pero si me lo aclaras, o bien lo puedo buscar y consultar con amigos que tengo, o con el propio equipo que tenemos de base tecnológica. Funciona. José, es una base, es una biblioteca de JavaScript. Fin, no tengo ni idea, no soy técnico, lo puedo consultar con mi equipo técnico y les puedo responder. Lo que les considero como usuario avanzado a este tipo de cosas es que no se metan en jardines, como por ejemplo, de nada, Pablo, como por ejemplo en temas. En todo caso, si puedo lo responderé posteriormente si el equipo técnico me lo aclara. Si quieres Eh, que dé mi opinión, es una de las más usadas. Es una biblioteca JavaScript para construir interfaces de web, por ejemplo, entre otros, como y también de aplicaciones. Y es una de las más usadas, pero yo no la uso particularmente, así que no podría responder a Pablo. vale. Genial, pues maravilloso. Bien, a partir de aquí lo que les decía, yo tengo mi presentación. Eh, las fuentes de datos. Aquí lo que les decía antes, y no he ido completando de esta manera porque lo he orientado un poco más a analítica web, a hablar de conceptos un poco más básicos y no he hablado de temas un poco más pro. Si nos vamos a temas un poco más avanzados, deberíamos de hablar de fuentes de datos, ¿vale? Y por un poco ir nivelando, las fuentes de datos, lo que yo tengo que trabajar es lo que se llama un data lake. ¿Y qué es un data lake? O un set de data. Es el conjunto de datos que yo quiero ir introduciéndole a mi cuadro de mando para poder hacer que mi cuadro de mando sea útil e interesante. Por ejemplo, mi cuadro de mando estaría hecho por Facebook y por Instagram, en el caso de este cliente, y lo que estamos estableciendo dentro del Data Lake es pues aquellas KPI que voy a medir porque, bueno, el Data Lake y el dataset está compuesto por el número de veces, bueno, el número de fuentes que voy a trabajar. Dentro del número de fuentes, dentro de esas fuentes, a cada uno de los indicadores que voy a llamar porque esos son números de datos que voy a ir llamando y son filas de Excel, para que seamos claros, que van a ir ordenándose y que se pueden mostrar en el cuadro de mando. ¿Vale? Puedo tener Google Analytics, Facebook Ads, Facebook normal, la página de Facebook, Google Ads, Instagram Ads y también, que es lo que yo quería hablar, encuestas. A mí me parece muy importante que nosotros cuando midamos el comportamiento, por mucho que tengamos claro que nuestro usuario web
viene de móvil, que nuestro usuario web tiene entre 25 y 44 años, que mi usuario web tiene muchas cosas. Lo que muchas veces no me dice todo esto son el ámbito más... Metricool. Ahora voy a dar mi opinión de Metricool, que además la tengo, bueno, y voy a ser claro. ¿Qué voy a obtener? Un poco por terminar mi hilo, es qué voy a tener de las diferentes fuentes y qué voy a poder. Metricool o todas aquellas herramientas, Fanpage Karma, etcétera, están bien. Me ayudan a hacer cuadros de mando de forma rápida, automática. Me permiten medir determinadas cosas, pero como toda herramienta de tercero que además está capada, Metricool, por ejemplo, me parece muy correcta, pero a mí me parece insuficiente para el tema de Instagram. A mí, por ejemplo, las analíticas de Later con el tema de hashtag o algunos avances que ha hecho Fanpage Karma me parecen muy interesantes. Y particularmente no soy fan de Metricool, ¿vale? No me parece una herramienta que me guste muchísimo. ¿Por qué no me gusta muchísimo y por qué me gusta mucho más, por ejemplo, Fanpage Karma? Porque Fanpage Karma me permite dos cosas. La primera, establecer métricas de mi competencia. De repente me he convertido en, ¿cómo se dice?, comercial de Fanpage Karma. Pero sí que lo quiero dejar claro. ¿Por qué? Porque me permite establecer métricas sobre mi competencia y también establecer métricas propias. Descargarme informes propios, y lo único que no me gusta de Fanpage Karma es que para conectar la API me cuesta caro, y a la hora de conectar la API con determinados, bueno, para poder hacer un cuadro de mando en función a los datos que me da Fanpage Karma, me cuesta dinero. Y eso es lo único que yo estoy en contra de Fanpage Karma, porque ellos mismos tienen lo que ellos llaman Teamboard, que es un visualizador de datos que tú puedes visualizar con tu propio cliente. Entonces, Metricool como visualizador de datos no me termina de gustar, y creo más interesante que se puedan hacer este tipo de métricas. Respondiendo a una siguiente pregunta que no me han hecho, pero que yo voy a responder igualmente. ¿Qué tipo de herramienta voy a tener que utilizar para poder sincronizar los datos de Instagram, de Facebook, de Google, etcétera? Bueno, pues tenemos una tan básica, bueno, no es tan básica, ¿vale? Pero tenemos una que es más asequible, como es Supermetric, otras que son un poquito más caras, como ya son Funnel, y ya en tema top tenemos la gama Adverity y todas estas que están enfocadas en visualizar datos y en la ayuda de la toma de las decisiones para el anuncio. Pero igualmente nos van a dar soporte técnico, nos van a dar una serie de cosas, pero en ninguno de los tres casos nos van a dar un soporte de agencia en el que nos interpreten los datos. Esto es muy importante, porque una cosa es lo importante de tener un cuadro de mando, pero también lo importante de tener quien te lo interprete, quien pueda tomar esas decisiones y quien te pueda ayudar en el día a día. Hay algo medio... Voy a leer la pregunta. Notar, rastrear comentarios de usuarios de mi competencia. Por ejemplo, si tengo un comercio, me gustaría ver qué comentarios hacen. Pues sí, hay muchísimas herramientas. A ver, aquí puedo hacer varias cosas. Desde utilizar herramientas de escucha activa, ¿vale? Está algunas como Mention o algunas otras que lo que me permiten, o trabajar con la propia, bueno, un cuadro de mando donde yo puedo introducir los comentarios que se van trabajando, pues, otra de las fuentes que puede ser Google My Business. Google My Business, que suele ser un sitio donde se establecen comentarios de usuarios, lo puedo trabajar para que me puedan aparecer en un cuadro de... sí. Pero aquí, Rubén, a ver, voy a diferenciar dos cosas. Google Alerts, y seguro que estaremos de acuerdo, nos permite dar esa alerta del nuevo comentario que está, pero si la persona, o si lo que se está refiriendo María es a dónde poder introducir esos comentarios para poderlos comparar y tomar una decisión,
que yo creo que es introducirlos en un cuadro de mando, yo utilizaría herramientas. Para análisis de la competencia estoy totalmente de acuerdo contigo con SEMrush, pero yo eso lo hablaría para tema de web. Si hablamos de análisis de competencia de redes sociales, me iría más a Fanpage, porque SEMrush, desde mi punto de vista, que por cierto es una herramienta con mucha evolución, trabaja mucho el tema de keyword, el tema por ejemplo, analíticos, si están trabajando otro tipo de estrategias, pero para mí se podría quedar corta. Otra, por ejemplo, una de las herramientas que podríamos conectar a un cuadro de mando es SEMrush. ¿Por qué? Porque hay una cosa, tener SEMrush por un lado, tener Facebook por otro, etcétera, nos hace no tener una visión global. Y sobre todo es importante tener una visión global, y lo entenderemos rápido, para hacer patrones. Nos interesa saber qué patrón sigue nuestro usuario cuando consume. Y esto es lo más importante de la toma de decisiones. Los dashboards no solo sirven para tenerlo todo en un sitio bonito y ordenado, sino para poder mezclar los datos y poder utilizar fórmulas que nos permitan determinar el patrón de mi usuario y qué es lo que hace y ante qué interactúa. Antes comentaba pues el tema de la interacción con las campañas y saber ante determinadas imágenes cuándo un usuario interactúa más con un determinado contenido y cuál puede ser el atributo o el mensaje que más le cale a su usuario. Eso me puede ser interesante. ¿Crees que se podría utilizar? Claro, sí. De hecho, Microsoft Power BI tiene un módulo, el tema de Power BI, que tiene complejidades en la complejidad para integrarlo. Por supuesto que puedes utilizar un visualizador de Power BI, puedes utilizar un visualizador de Tableau o incluso puedes utilizar los visualizadores nativos de las herramientas, por supuestísimo. Por supuestísimo. No, nada, o sea, yo pongo el de Google Data Studio porque a nivel didáctico me es más sencillo de explicar, porque es una herramienta a la que puedes acceder mucho y porque tiene plantillas. Power BI es bueno, una herramienta más pro y que me permite. Voy a leerte, Roberto, pero me encantaría que abrieran los micros, que de verdad, que yo voy más rápido. Oigo un micro abierto, ¿quieren preguntar? Vale. Roberto, ¿cómo podemos integrar toda la, toda la información online con nuestra información interna? Bien, yo tengo dos modos. Uno, con un CRM, lo que puedes trabajar es que toda esa parte interna la puedes tener en datos para luego cruzar y visualizar en lo que estoy diciendo de los cuadros de mando. Por ejemplo, estoy captando 10.000 usuarios en Google, de lo que se me capto 15 leads con esto y se convierte en 4 clientes potenciales, información que ya está siendo interna, porque ya tengo la captación del lead, ya tengo el correo, ese correo me ha ido a una base de datos como potencial cliente al que le he hecho una propuesta en el que yo hago una cuestión de seguimiento y todo eso lo consigo con un CRM. Y lo que yo puedo conseguir con un cuadro de mando es integrar todas mis acciones comerciales en el ámbito online, incluidas aquellas de analítica web, con aquellas internas. Para eso tendré que tener, como digo, un programa de relación con el cliente o CRM, que es Customer Relation Management. ¿Y cuál podría recomendar? Uno sencillito, un PyDrive. Bueno, sencillito. Lleva su curva de aprendizaje, pero es muy útil. Por ejemplo, y voy más allá, puedo tener un cuadro de mando con, atención, lo que facturo con un programa integrado de facturación en el CRM, que me sume lo que yo tengo como cliente y que me sume aquellas acciones. Es decir, que yo puedo saber automáticamente desde cuando yo voy a hacer una campaña hasta que yo facturo el punto. Pero como lo estaba orientando a dashboard más del ámbito online, no he entrado en este tipo de detalles. Pero sí, se puede hacer y puedo saber incluso, como tú dices, que el número de followers que tú hablas, que tú comentas en Sevilla, pero puede darse el caso que con menos impacto digital tengas una mayor conversión en Murcia. Me gustaría ver cómo estás consiguiendo eso, para ver por qué tienes más facturación en una provincia que en otra. Puede ser que seas más conocido en una provincia que en otra,
y en tus campañas en Sevilla deben de ir orientadas más a branding en un principio. Tiki, tiki, tiki. De nada. Para mí, el objetivo del webinar, que era la parte de ir tomando estas métricas como ejemplo para determinar qué tengo que medir, se completa cuando digo cómo sé que estoy tomando las decisiones más adecuadas. Para mí, esta es la penúltima y última, ¿no? Es decir, cómo logro unir todo esto en un cuadro de mando, contemplando qué hago en campañas digitales, cuál es mi buyer persona, qué atributos de marca, y me faltaría una cuarta slide dentro de esto, que es qué tipo de acciones en el CRM estoy consiguiendo y, por último, qué facturación. Esto todo lo podría tener en un mismo cuadro de mando. Pues, ¿cómo sé que estoy tomando esas decisiones más adecuadas? Pues, efectivamente, tomando mediciones en tiempo real. Supermetric, por ejemplo, tiene una llamada de datos semanal. Por tanto, me permitirá tomar semanalmente en el cuadro de mando un conjunto de datos y me permitirá ir viendo a nivel de cómo voy desarrollando esas acciones, pues si son adecuadas y no adecuadas. Más claro, yo tengo una campaña de venta, tengo un presupuesto de campaña de 300 euros, voy por 100 euros gastado la primera semana. Pues yo desde la primera semana, incluso de los primeros 2 días, voy a poder ir sabiendo si esas acciones que estoy realizando con los tipos de mensajes van a ser interesantes o no. Si no tengo base de comparación, es decir, es la primera vez que hago una campaña, mi consejo es que consigas lanzar varios anuncios en días sucesivos, no a la vez, pues una campaña de 5 o 6 días, una campaña de 5 o 6 días, así, de manera que puedas ir viendo cuáles son aquellos anuncios. Hombre, si lo quieres hacer mucho más interesante, puedo ir preguntando primero cuáles son los atributos, estableciendo los mensajes, midiendo, estableciéndolo en un cuadro de mando, impactando con campañas digitales, viendo si efectivamente lo que me contesta el usuario es del todo verdad o no, y a raíz de ahí ir modificando en función de las acciones que tomo para ver qué está haciendo el consumidor. Y cada cierto tiempo, como el hábito del consumidor cambia, ir reorientando y realizando diferentes encuestas para saber qué tipo de acciones toma el usuario diferentes para yo poderme adaptar a sus nuevos hábitos. Y sobre todo muy explícito es lo que ha pasado con el coronavirus y el cambio de hábitos tan abrupto que ha habido en los consumidores. De manera que solo... Perdona, José, sí. una pregunta. ¿Puedo? Sí, Perfecto. sí, sí. Oye, respecto a esto que estabas comentando, yo no sé hasta qué punto todas estas dashboards te permiten hacer algún tipo de análisis estadístico. Por ejemplo, hay herramientas como es BrainCube, donde tú tienes pues un montón de información y donde vas recopilando pues esa información. Imagínate, este es el caso de que, bueno, tienes número de visitas por día de la semana y lo que quieres ver es en qué día de la semana pues tus campañas son más interesantes o no. Con lo cual tú vas lanzando campañas, pues bueno, los lunes, los miércoles, los viernes, yo qué sé, cualquier día. ¿De alguna manera la herramienta te permite hacer algún tipo de análisis estadístico que te diga, mira, pues cuando lo has lanzado los lunes has incrementado el número de visitas más que cuando lo has lanzado los miércoles o los viernes? O cosas así, por ejemplo. Sí, No sé sí si me te he lo explicado permite. más o menos. Te has explicado perfectamente. Ven, por cuestiones de confidencialidad, no voy a abrir este dashboard, pero si se fijan, aquí tengo un informe donde va dándome los datos de campaña. Y a lo que tú vas, la pregunta es, ¿puedo formular como si estuviera en un Excel los diferentes datos para que esos datos me den a su vez conclusiones? ¿Me puede mostrar, como tú decías, determinados días del periodo y decirme qué periodo es el más importante? Sí, lo podemos hacer. Si yo quiero decir que el viernes, o sea, si yo quiero preguntar qué día de la semana publico mejor, yo le puedo decir al sistema, ponme en verde el día que, bueno, el día, te diré, ponme en verde de estas 7 variables, que serán lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, el día que mejor interactúe. Y dentro del viernes, dentro del viernes, dentro de los 7 días de la semana, lo puedo dividir por 4 franjas horarias
de manera que me establezca en qué momento se han conectado los usuarios, etcétera, y me pueda decir en qué momento ha interactuado más. Sí, lo puedo establecer a través de herramientas de terceros que ya tienen incorporada esa función, o bien lo puedo visualizar con un cuadro de mando propio, teniendo que formular yo mismo esas bueno, pues KPIs o cuestiones que yo quiera formular. A este punto de la formulación del cuadro de mando no he entrado, repito, por una cuestión de querer nivelar los niveles y saber intentar hablar a todos los públicos, ¿vale? Si tuviéramos una sesión más avanzada, podríamos hablar de todo lo que puedo hacer con un set de cuadro de datos determinado para poderlo formular, para poderlo trabajar y al final, como orienté o inicié antes, cómo puedo hacer el tema de las fuentes de datos, que era lo que iba comentando con todo esto. Por mi parte, yo creo que me he extendido más de una hora. Han aguantado estoicamente el 60%, 70% de los que iniciaron el webinar, con lo cual yo les doy las gracias, sobre todo porque además he visto que este último cuartito de hora es cuando ya han habido más usuarios que han abandonado el webinar, con lo cual yo creo que he podido explicar tanto para qué sirve un webinar, como poder explicar conceptos de analítica web y conceptos de campañas digitales y para qué sirve que yo mida todo eso y lo establezca dentro de un dashboard. Si tienen alguna última duda, estaré encantado de responder y si no, pues ya bueno, daremos paso para que Rubén pueda despedir el webinar y por mi parte, pues quedo a vuestra disposición para cualquier consulta. Pues José, muchísimas gracias. No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Que quedó pendiente algo? Aunque yo creo que lo has explicado todo súper claro. La verdad es que cada seminario que voy de José ha participado con nosotros también en los seminarios que hemos hecho presenciales, en la UTD, en el Colegio de Ingenieros, y la verdad es que cada vez que voy a un seminario de José aprendo algo nuevo. Así que yo creo que lo explica todo muy clarito. Muchas gracias. Y sí, lo intento. Sobre todo cuando son cositas así generales, también intento dar recursos concretos para que se puedan llevar a casa y que, bueno, que esto sirva de algo. No solo pues para explicar cosas y evidentemente pues para poder transmitir conocimientos, sino también transmitir herramientas y transmitir cositas que sean útiles para la gente, más allá de que efectivamente puedan conocernos y podamos asesorarles si lo necesitan. Así que creo que el objetivo del webinar por mi parte está cumplido y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, José, y gracias a todos por asistir. El jueves tenemos uno sobre páginas web y bueno, cada semana tenemos dos webinars, así que si queréis os podéis meter en la página web y veis toda la programación que tenemos. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.